Eliseo fue el sucesor del gran profeta Elías. Ustedes recordarán al profeta Elías que pidió en oración que lloviera fuego del cielo, y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Elías fue el que oró para que no lloviera sobre la tierra por 3 años, y Dios hizo como el profeta le pidió. Elías fue el que fue a estar con esa viuda de Sarepta, y nada más le quedaba un puño de harina y un poquito de aceite, y ya era tan grande el hambre, tan grande la sequía, que ya estaban preparando su último bocado de pan para comerlo y dejarse morir. Y el Señor lo usó para que el aceite y el pan y la harina no menguaran, y comieron muchos días. Pues antes de que Elías fuera arrebatado por ese carro de fuego, porque Elías no vio muerte, vino un carro de fuego del cielo y lo arrebató y lo llevó al cielo. Su siervo y discípulo Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, porque Elías le dijo: ¿qué pides que se haga por ti? Y le dijo: pido que me des una doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías: cosa difícil has pedido, pero si puedes ver cuando el carro de Jehová venga y me lleve, entonces será hecho. Y así fue, literalmente. A Elías se le atribuyen 8 milagros principales, grandes milagros durante su ministerio, pero a Eliseo 16, lo doble. Entre ellos, partir el río Jordán por la mitad y pasar en seco, que no menguara el aceite de aquella viuda que murió su esposo y la dejó desamparada, y no tenía por venir, y el profeta fue y le dijo que se consiguiera vasijas vacías, y el aceite no menguó para que se viviera ella y su familia por mucho tiempo. También él resucitó el hijo de la tsunamita que había muerto, y muchos más milagros que hizo el profeta Eliseo. Esto de hacer flotar el hacha que se le había caído en el río a uno de sus profetas alumnos fue el 11º milagro atribuido a Eliseo en las Escrituras. Ahora, yo no sé usted, pero parece ser algo verdaderamente trivial o insignificante. Estaba cortando el árbol y se le cae el hacha en el río y se hunde. Y preocupado porque era prestada, le dice a Eliseo: Señor mío, era prestada. Y Eliseo echa un palo en el río y hace que flote un hacha, y uno dice: wow. Pues en comparación a muchos de los otros milagros que hizo Eliseo, como sanar la lepra de Naamán, el general sirio, ese es un milagro, gran milagro. Pero hacer flotar un hacha, como que dice uno: qué insignificante. Digo, en la esfera de todo lo demás que está sucediendo, ¿por qué las Escrituras toman el tiempo para dejarnos este relato? ¿Por qué tomar tiempo para algo tan sin consecuencias, se pudiera decir, en la esfera de las circunstancias y los tiempos en que sirvió el profeta? Eliseo tuvo un ministerio de mucha importancia y relevancia en la historia del pueblo de Israel, el reino del norte, que particularmente se había desviado y se habían apartado de Dios. No tuvo un ministerio fácil Eliseo, y había mucho que hacer. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos, que algunos dicen fue Jeremías, o quizás Jeremías y Esdras y Ezequiel, quienes escribieron, los escritores humanos de Primero y Segundo de Reyes? ¿Por qué el Espíritu Santo los inspiró a escribir este relato tan pequeño de una hacha? De un hacha.
Haga de cuenta, a usted se le pierden las llaves. y pues las encuentra otra vez y no sé, ¿verdad? ¿Vendría yo aquí a predicar sobre las llaves perdidas? Me temo que no. Hay mucho más que predicar que de unas llaves que se me perdieron. Y el Señor me ayuda a encontrarlas otra vez. Yo no sé, ¿verdad? Y diríamos, pues el hacha. Qué pequeño milagro. Qué trivial. Qué impertinente, dirían algunos. Pero primeramente déjenme recordarle que nada en la Biblia es impertinente. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo en la Biblia es bueno y es útil. Amén. Todo en la Biblia lo necesitamos. Hasta la historia más trivial, más pequeñita, no quedó ahí por coincidencia, por accidente. El Señor la puso ahí a propósito para enseñarnos algo, para instruirnos, para corregirnos, para animarnos, al fin de obrar en nuestras vidas y que lleguemos a ser el cristiano, la persona que Él quiere que seamos. Pero sigo con la pregunta: ¿por qué este relato? En medio de todo lo que estaba sucediendo, tan significativo y relevante en la historia de Israel, ¿por qué lo dejó Dios en su palabra? Oiga bien, para nosotros el día de hoy. Hoy que usted ha venido a la iglesia, ¿cómo le puede servir esta historia a usted y a mí? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Qué nos ayuda a entender? Pues primeramente nos ayuda a entender o a recordar, óigame bien, que Dios es un Dios que se interesa por cada miembro de su pueblo. Amén. Digo, no fue Eliseo el gran profeta que se le cayó el hacha, fue uno de los alumnos, de los siervos de Eliseo. Y sin embargo, lo encontramos en la Escritura. Dios tomó el tiempo para dejarlo ahí, para enseñarnos que a Dios le importamos todos igualmente. Su problema, su necesidad, su situación es tan importante como la mía. A Dios le interesamos todos igualmente. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo no sé a usted, pero a veces nos sentimos abrumados por nuestras propias responsabilidades, o problemas, o necesidades, como para interesarnos por los de otros. Es la verdad. A veces andamos tan envueltos, enrollados, como dicen, en mi necesidad, en mi problema, en mi responsabilidad, en mi urgencia, que no tenemos cabeza y francamente interés para preocuparnos en los de otra gente. Pero Dios no es así. Pero Dios no es así. Dios es Dios, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, que todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Sí, pero Dios está tan ocupado con tantas otras cosas mucho más grandes. Todo lo que está pasando en el mundo, la guerra allá en Rusia con Ucrania y lo que está pasando con el gobierno y con esto del globalismo y el COVID y tantas cosas que Dios tiene a Dios tan ocupado que mi situación, mi problema, mi necesidad, yo no creo que tenga tiempo para Dios pensar en estas cosas, para preocuparse de mí. Algunos pensarán. O quizás eso es lo que el diablo quiere hacernos creer. Pero dice la Biblia, Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A Dios no se le pasa nada. Dios está mirando a todos. ¿Sí me está siguiendo? ¿Se daría cuenta Dios lo que está pasando ahorita en el mundo? Dios no se le pasa nada y Dios está mirando a todos. Amén.
Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos, los justificados, los creyentes. Así es. Y atento su oído al clamor de ellos. Gloria a Dios, amén, hermanos. Mire conmigo Salmo 139. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó este precioso salmo? Salmo 139. Búsquelo, encuéntrelo, Salmo 139. Y si no tiene una Biblia en sus manos, escúchelo por favor atentamente. Dice el salmista aquí: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Fíjese nada más. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. O sea, si me subo en un avión y ando por allá a 20 y tantos mil pies de altura, ahí estás tú. ¿Sí me estás siguiendo? Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si me metiera en un hoyo en la tierra, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No termina ahí el salmo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No, es un embrión nada más, es una cosa. No, es una vida. Es una vida creada por Dios. Amén. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Cuando uno se duerme y entra de lo consciente a lo inconsciente, tenga por seguro que ahí está Dios con nosotros cada minuto de nuestro sueño. Y me despierto y aún estás conmigo. Qué bueno saber eso. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Por qué dice eso el salmista? Porque sabe el reconocimiento, la conciencia de que hay un Dios que siempre está cuidando de mí, que nunca me deja, que está pendiente hasta de mis pensamientos. Debería de afectar cómo vivimos y con quién nos juntamos. Así es. Amén. Y luego termina diciendo, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Alguien lo dijo así: He knows where you are, and He knows who you are. Él conoce dónde estás tú, y Él conoce quién eres tú. Con Dios se acaban las fachadas, se acaba de fingir, se acaba de poner una
una pantalla de algo que no soy, porque Él nos conoce a lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y aún así, quiero que mire Isaías 41. A pesar de que Él conoce lo que somos, que a Él no lo podemos apantallar. Isaías 41, versículo 10. Mire lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire adelantito en el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y mira el versículo 14. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Así es. Hermanos, a pesar de que Dios sabe que somos unos viles gusanos, porque eso es lo que somos ante su presencia. Viles gusanos, viles pecadores, porque con Dios no hay pretensión de nada. Él conoce lo más íntimo de lo que somos. Y aún así dice, yo estoy aquí para ayudarte a ti, me preocupas tú, me intereso por ti. A pesar de que fueres un gusano, yo soy tu Dios, yo soy tu Redentor. Salmo 103, 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sin embargo, Él se interesa por usted y por mí, y Él prometió, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, amén. ¿Por qué esta historia tan pequeña, tan insignificante? Porque Dios es un Dios que se interesa por cada miembro de su pueblo. Segundo, porque Dios se fija en aquello que nos preocupa, en aquello que nos afecta y en aquello que nos duele. Dios se fija, Él se da cuenta aquello que lo tiene preocupado, preocupada, hermana, aquello que lo tiene cargado de corazón, aquello que le duele, aquello que le afecta. El siervo exclamó, Señor mío, era prestada. El hacha no era mía, era prestada. Ahora, ¿qué le voy a decir al dueño? Yo le hubiera dicho, pues menso, ¿para qué pediste algo prestado? Digo, yo hubiera hecho eso, pero yo no soy Dios. ¿Sí me está siguiendo? Dice que la desgracia siempre sucede con lo ajeno. Y a este hombre se le pierde el hacha. De todos los trabajadores ahí, el que tenía el hacha prestada es el que se le cayó en el agua. Y dice uno, pues tonto. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de muchos de nuestros errores? ¿Sabe que la mayoría de los problemas que tenemos son causados por nosotros mismos? ¿Sí o no? La mayoría de las situaciones difíciles en que nos encontramos es por decisiones tontas, no sabias, que hemos tomado muchas veces en la vida. Y Dios pudiera decir, pues, ¿qué culpa es mía? Porque no pediste consejo, porque no tuviste más sabiduría. Sin embargo, oiga bien, Dios se fija en aquello que nos afecta, que nos preocupa, que nos duele. Así es. Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué bueno es saber que uno es un hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice primera de Juan 3:1, ¿verdad? Dice la Biblia, mirad, no quiero parafrasearlo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué bendición ser un hijo de Dios. A propósito, ¿sabe usted si es un hijo de Dios usted? ¿Es usted un hijo de Dios?
porque eso hace toda la diferencia. ¿Y cómo puede alguien saber que no toda la gente son hijos de Dios? No, esa es la mentira más grande del diablo. No. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, aquellos que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser. Y entonces, si no soy hijo de Dios, ¿qué soy? Creación de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Pero los hijos de Dios solamente son aquellos que reciben a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Amén. Es que usted quiere ser un hijo de Dios. La Biblia dice que Él está atento a las oraciones de sus hijos, al clamor de ellos, de los justos, de sus hijos. Amén. Lamentaciones 3, 31 y 32 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Sabe que a veces Dios permite que sucedan cosas tristes en nuestra vida? Problemas, dificultades, adversidades. La Biblia dice que es Dios quien crea la adversidad. Pero dice que a pesar de que a veces aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Mire Lucas capítulo 7, por favor, en sus Biblias. Lucas 7. Lucas 7. Gracias por poner atención y estar en su lugar. Lucas 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, oiga, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó al féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Qué tremendo milagro. Resucitó al joven que estaba muerto. Pero eso no es lo que me llama la atención a mí. Lo que me llama la atención es que él, dice la Biblia, cuando vio a esa mujercita viuda, de que había perdido a su hijo único, y estaba llorando, desconsolada por su hijo, se compadeció de ella y se acercó. El Señor, el Hijo de Dios, se le acercó a esa mujercita, a esa viudita que quizás ni su nombre da la Biblia, pero le dijo: no llores. Se compadeció de ella. ¿Sí me está siguiendo, no? Juan 11:30. Vaya conmigo a Juan 11:30. Aquí Dios, el Señor Jesucristo, había dicho claramente que Él sabía que Lázaro estaba muerto. Y Él sabía que iba a ir a resucitarlo. Porque el Señor sabe todo. Y Marta y María habían llamado al Señor unos días antes para que llegara y sanara a su hermano Lázaro, que estaba enfermo. Pero el Señor se tardó a propósito. Y si leemos todo el pasaje, nos damos cuenta que eso le afectó a Marta y a María especialmente. Estaban tristes, estaban desanimadas porque el Señor no había venido cuando ellas lo habían llamado. Y luego hasta le reprochan al Señor: ¿por qué no viniste antes, Señor? Pero el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que Lázaro lo iba a resucitar. Y que Dios había permitido eso para probar una vez más que Él era quien decía que era. Que no era un profeta más, que no era un buen maestro, que era el Dios hecho carne, el profeta prometido, el Mesías prometido. Y fue para resucitar a Lázaro. Pero quiero que vean conmigo versículo 30.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí está el siguiente versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia. 2 palabras, pero ¿qué palabras? Jesús, el Todopoderoso, dice: Jesús lloró. Jesús lloró. A pesar de que él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero al ver a María y a Marta y a los judíos que estaban en luto, llorando, desconsolados, se conmovió, se estremeció y lloró. ¿Sabe lo que me dice eso? Que Él se interesa por usted y por mí. Que Él se fija en lo que nos duele. Que a Él se compadece de nosotros. Dice Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un canto en inglés que cómo toca mi corazón, y no he oído que esté en español, a lo mejor sí, pero dice: Does Jesus care when my heart is pain? ¿Le importa a Jesús cuando me duele el corazón? Too deeply for mirth or song, as the burdens press and the cares distress, and the way grows weary and long. Dice: con las cargas de la vida, con los problemas que siento, con la preocupación que tengo, con el cansancio que siento, ¿se preocupará el Señor Jesús? Y dice: oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Dice: yo sé que sí le importo, yo sé que le importo. Cuando su corazón, Él siente mi dolor, cuando los días son largos y las noches son tristes, yo sé que mi Salvador le importa. Amén. Le importa a Jesús cuando el camino es oscuro, cuando tengo temores. Dice: cuando siento que estoy solo, ¿le importo para estar cerca de mí? Sí, dice, yo sé que le importa. Cuando le importa a Jesús, cuando he intentado algo y he fracasado, cuando he tratado de resistir la tentación, pero he caído y me siento culpable y me siento lleno de lágrimas. Sí le importo a mi Señor. Le importo a Jesús cuando le he dicho adiós a los más queridos en la tierra para mí. Cuando mi corazón duele y se quebranta, ¿le importa a Él? ¿De Él? Dice: oh yes, He cares. Sí le importa. I know He cares. Yo sé que le importo. His heart is touched with my grief. Su corazón es tocado con mi dolor. Cuando los días son largos y las noches tristes, yo sé que a mi Salvador le importo. Así es. Hay un himno que dice: si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en Él tendré. Tierna paz en Él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré.
Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Amén. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. ¿Por qué esta historia? Que ahora empezamos a ver como una historia preciosa. Preciosa. El hacha se le cayó. ¿Qué me importa a mí? A Dios se le importa. Así es. Su problema sí le importa a Él. Su necesidad sí le importa a Él. Cierto. Su quebranto sí le importa a Él. Su situación sí le importa a Él. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Número 3. Esta historia nos recuerda, nos enseña que Dios no solo es un Dios de cosas grandes, sino también un Dios de cosas pequeñas. Amén. Lucas capítulo 12. Vaya ahí conmigo a su Biblia. Ya estoy terminando. Lucas 12. Pues a nadie le importo, parece. Nadie se preocupa de mí. No diga eso, hermano. Dios sí se preocupa de usted. Amén. Dios está ahí. Tan cerca que lo puedes encontrar en una sincera oración. Ahí está. Ve, el Señor no es el que se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Si nosotros nos sentimos lejos y desanimados y fríos, no es porque Dios nos falle, es porque nosotros nos apartamos de Él. Porque nosotros no lo buscamos. Porque nosotros nos olvidamos de Él. Amén. Lucas 12, versículo 1, ¿ya lo encontró? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada he encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A veces pensamos, Dios no se está fijando en mí, en cómo ando viviendo, en las cosas que ando haciendo. Dice: todo lo que hayas, mírame aquí, todo lo que hayas dicho en tinieblas cuando pensabas que nadie te estaba oyendo, Dios sí lo oyó. Todo lo que estabas haciendo oculto, donde pensabas que nadie te estaba viendo, Dios sí te vio. No temas a los que te pueden ver, que tú ves que te pueden ver. Teme a aquel que piensas que estás inconsciente de que está mirando todo lo que haces. A Él debes de temer. No temas a los que pueden destruir el cuerpo, matar el cuerpo y ya nada más pueden hacer. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que me maten, morir. Eso piensa la gente. No, dice, no, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese debes de temer. Así es. Lo que está diciendo, hay que temer más a Dios que al hombre. Hay que temer más al que no podemos ver, pero ahí está, y Él está consciente de todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo lo que hablamos, donde quiera que nos metamos. Él está viendo, a Él es a quien deberíamos de temer. No, a ver que no me mire el hermano, la hermana, el pastor. ¿Sí me está siguiendo? Y luego dice esto el Señor:
Versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pájaros. Amén. Dice, mira, estamos hablando de un Dios que Él se fija cuando un pajarito cae. Así es. No se va a fijar en ti. Ajá. Estamos hablando de que nuestro Dios tiene todos nuestros cabellos contados. Contados. Ajá. Pastor, ¿a poco usted cree eso? La Biblia lo enseña, ¿no? Y si la Biblia lo enseña es porque Dios, nada es imposible para Dios. Así es. Él es todo sabiduría, sabe todo. Y si Él tiene tal conocimiento, ¿no va a cuidar de ti que vales mucho más que muchos pajarillos? Amén, hermanos. Mateo 6, 25 y 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La gente vive tan afanada, tan preocupada, y si yo no cuido de mí, ¿quién va a cuidar de mí? Si yo no proveo para mis necesidades, ¿quién las va a proveer? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Amén. Amén. Feliz, cantando, alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Qué preciosos himnos. Por último, número 4. ¿Qué nos recuerda, nos enseña esta historia, este relato tan pequeñito, tan insignificante aparentemente? Que Dios es un Dios a quien no se le pasan los detalles. Amén. Job 38, vaya ahí a Job 38 conmigo, por favor. Job 38. Tiene hambre, yo también, pero ahorita vamos a comer bien rico. No tiene que ir a un restaurante, ni tiene que ir a cocinar a casa. Aquí puede comer bien sabroso. Y va a estar haciendo una buena obra al hacerlo también, ayudándonos. Job 38. Voy a leer unos cuantos versículos salteados para no leer todo el pasaje. Pero usted sabe la historia de Job. Qué duro lo que le pasó a Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. No se le podía hallar tacha en su testimonio. Y sin embargo, Dios permitió que el diablo le quitara todo lo que más amaba a Job. Le quitó todo su dinero, le quitó todos sus bienes que tenía, lo dejó en la ruina económica. Luego le tocó su salud y lo dejó con una sarna maligna en todo su cuerpo. Le quitó todos sus hijos. El mismo día, de un golpe, se murieron todos sus hijos. Y por si no fuera suficiente eso, viene su esposa también destrozada y en su sentimiento le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Su propia esposa, la única que le quedaba, que podía consolarlo, le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job empieza, pues ¿cómo se sentiría usted? Justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y todas estas cosas le sucedieron. Y en una ocasión, Job maldice el día en que nació. Y dice:
es mejor un abortivo que yo. Me hubiera muerto al nacer. Así pensó. Llegó a desear la muerte. Y a veces podemos criticar a Job, pero usted y yo sentiríamos lo mismo. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces, todo el libro de Job es una conversación entre Job y los tres amigos, que con amigos así, ¿para qué quieren unos enemigos? Cierto. Que le empezaron a criticar a Job y a decir, la razón que estás así, porque traes un pecado escondido, de seguro, andas mal, por eso Dios te está castigando. Digo, no hombre, con amigos así, ¿para qué quieren enemigos? Y Job está tratando de justificarse y decir, no, yo no soy una mala persona, miren, yo he hecho esto, he tratado de vivir bien para Dios, he tratado de hacer esto, y está justificando así a sí mismo y empieza a sentir lástima de sí mismo y a decir, yo no sé por qué Dios permitió, como que si Dios se equivoca. Hermano, ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios es malo? No, Dios es infinitamente bueno. Dios es amor, Dios no se equivoca. Tenga cuidado lo que piensa cuando le está yendo mal. A veces cosas duras suceden en la vida y uno llega a cometer el error de amargarse contra Dios. Tenga mucho cuidado porque Dios es bueno. Dios es bueno, y a pesar que pasan cosas terribles a veces, hermanos, Dios no se olvida de nosotros. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de injusticia. La razón que pasan cosas malas en esta vida no es porque Dios sea malo, es porque vivimos en un mundo caído, en pecado, con hombres imperfectos. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. No te sorprenda, la aflicción viene a la vida de todos, tarde o temprano. Pero también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Cuando vienen cosas tristes en nuestra vida es cuando más deberíamos acercarnos al Señor. Amén. Es cuando más deberíamos de buscar su consuelo, su ayuda, su cariño, porque estamos quebrantados, estamos dolidos, estamos confundidos. Y si alguien nos puede dar propósito en medio de tiempos malos, es Dios. Si alguien nos puede dar esperanza cuando parece no haber ninguna, es Dios. Pero Job empezó a quejarse. Y llega el punto donde Dios está callado, no está diciendo nada. Pero llega el capítulo 38 y Dios empieza a hablar con Job. Y quiero que vea conmigo ahí, Job 38, versículo 2. Bueno, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque ve todo el libro, Job está preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, yo siempre les he dicho, no pregunte por qué. Dios no nos debe explicaciones a ustedes. Pregunte ¿qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿qué me quieres enseñar? Dios, ¿qué me quieres enseñar? Eso sí se vale. Pero si usted está de necio, de necia, preguntando por qué, a lo mejor se va a quedar toda su vida preguntando por qué y se va a amargar y se va a desanimar. Entonces Dios le dice a Job, fájate bien, mijo. Ahora yo voy a preguntarte a ti. Y le dice Dios a Job, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿A quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí pasará el orgullo de tu suelo. Usted sabe que la razón que el mar no entra y cubre todo es porque Dios le puso límites. Usted sabe que Dios es el que limita el mar para que no lo tape todo. ¿Ha visto un tsunami? ¿Ha visto videos de tsunamis? Nada más cuando se sale un poquito el mar
y todas las muertes que causa, toda la destrucción que causa. Y aquí Dios está diciendo, yo soy el que pongo límites, se le digo al mar, no más. Amén. Ese es el Dios creador del universo. Le dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Sabes por qué se levanta el sol donde se levanta y se pone donde se pone? Tú lo pusiste ahí. ¿Tú sabes cómo se hace eso? ¿Se ha fijado que en el invierno el sol está más de una dirección y en el verano el sol como que se mueve? Pero el sol no se mueve, la tierra es la que se mueve. Su órbita cambia y empieza a girar diferente y a moverse en diferentes grados, y ahora el sol nos da y nos acercamos más al sol en ciertas estaciones del año. ¿Sabe por qué? Para que la tierra se pueda cultivar, para que pueda germinar, para que pueda haber alimento. ¿Sabe por qué están las montañas? Y si usted entiende un poquito acerca de geología y acerca de la naturaleza, se va a dar cuenta de climatología, usted se va a dar cuenta que las montañas tienen mucho que ver. Y luego la luna en su lugar tiene mucho que ver con la marea del mar y con las estaciones del año. Oh, todo es casualidad, todo es accidente. No, dice Dios, yo prefijé todo eso. Ya, get that into your mind. En vez de estar creyendo lo que esos mensos en la escuela te enseñan, de que fuimos un accidente, una explosión en los stars, que venimos del monkey. And how do they prove it? ¿Cómo lo pueden probar? They can't prove it. Have you thought about that? Que el hombre se vino del simio, del chango y fue evolucionando, o de un pez y que salió y le salieron patitas y caminó sobre la tierra. ¿Y what proof do they have? ¿Qué prueba tienen? Ninguna, es una teoría. Es una religión. Y si lo vas a creer, lo vas a tener que creer por fe, because they have no. Science has to be provable to be science. That's not science. Eso no es ciencia, es una teoría. Pero tú te la crees y dices, ay, no hay Dios, no hay Dios. Somos un accidente. Somos una explosión en las estrellas. Venimos del chango, evolucionamos. Y la Biblia te dice que Dios te formó en el vientre de tu madre y que todo está perfectamente diseñado. Ay, no sé, pues qué pruebas. Tienen la palabra de Dios. Pero no hay pruebas, sí, se cree por fe. También lo que te enseñan en la escuela también tienes que creerlo por fe, tonto. You have to believe it by faith, dummy. Ya despierta, joven. Esos que niegan que hay un Dios, que no quieren aceptar que un Dios que creó todo, es porque no quieren ponerse a cuentas con Dios, porque quieren vivir como se les da su regalada gana y no quieren darle cuentas a un Dios en el cielo. Porque el momento de aceptar que hay un Dios, eso quiere decir que tienes que cuidar cómo vives. ¿Sí me estás siguiendo? Continúa Dios diciéndole a Job. Versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Declaras y sabes todo esto? Versículo 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se aparece el viento solano sobre la tierra? Dios le está diciendo, yo creé la luz. Yo dije, sea la luz y fue la luz. Yo soy el que hago el viento me obedece, el mar me obedece. ¿Por qué no me obedeces tú? ¿Me estás siguiendo? Versículo 26, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. ¿Sabes qué pasa si no hay siembra, si no hay cosecha? Si Dios no decide que germine la semilla y brote la planta, nos morimos de hambre. Y si Dios dice no lluvia en el desierto, nos morimos de hambre, nos morimos de sed. Pero Dios cuida de su creación. Man cannot destroy the planet. How absurd. Qué absurdo. Earth Day. La Mother Earth.
Eso es paganismo, es una religión pagana. Amén. Eso es lo que es, que madre tierra aquí nada. El Padre Dios. Amén. Let's save the planet, hay que salvar el planeta. El hombre no puede destruir el planeta porque él no creó el planeta. Dios creó el planeta y él dice hasta cuándo va a existir. Amén. Amén. Versículo 32, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Está hablando de cosas grandísimas, grandísimas. Las constelaciones, las estrellas, el universo, todo cabe en el hueco de la mano de Dios. Así de grande es nuestro Dios. Pero mira, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¡Wow! El Dios que manda al mar, los vientos, la lluvia, todo, dice, yo me preocupo de los pollitos del cuervo que tengan que comer. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Nada se le pasa a nuestro Dios. Dios es un Dios de las cosas pequeñas también. Capítulo 39, versículo 2. ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven ahí. Dios se fija cuando las cabras monteses paren y dan a luz a sus crías que tengan que comer. Wow. Versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? ¿Has visto un pavo real? Qué hermosas plumas tiene. Y dice Dios, yo las diseñé. Yo las hice así de bonitas como están las plumas de un pavo. Dios de detalles, hermanos. El Dios de detalles. ¿Sí me está siguiendo? Dice Job, termina. Job está escuchando todo esto y se le está, ¡wow! Y llega a la conclusión siguiente, capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Cállate, tonto, no sabes lo que dices. Estarte quejando con Dios. ¿Se fijará Dios en mi problema? ¿Le importará lo que me está pasando? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Dice, mi mano pongo sobre mi boca. No tengo que contestar. Soy un vil pecador. Y lo único que merece un vil pecador es el infierno. Nada más. Dios no te debe nada. Dios no me debe nada. Si Dios nos diera lo que merecemos, usted y yo merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero aún así Él dice, yo me intereso por ti. Yo estoy pendiente de ti. Él sabe nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, aflicciones y dolores. Él sabe también nuestros pretextos y nuestras excusas, hermano. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios conoce nuestros más íntimos pensamientos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados que pensamos que nadie ve. Él sí los ha visto y aún así nos ama. Amén. Tiene misericordia de nosotros cada mañana, dice la Biblia. Sus misericordias son nuevas. Él está pendiente de sus hijos. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuánto más deberíamos de confiar usted y yo en el Señor? ¿Cuánto más deberíamos usted y yo esperar en el Señor? ¿Cuánto más deberíamos orar en vez de quejarnos? ¿Cuánto más deberíamos de consagrarnos a Él? ¿Cuánto más deberíamos arrepentirnos
por tantas excusas y pretextos que ponemos para no vivir para Él, de no servirle a Él, de no hacer su voluntad, cuando Él se fija en cada detalle. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Y Él sabe ahorita si usted está poniendo atención o está durmiéndose, o estás ahí y no te importa lo que Dios sabe, porque a Dios no se le pasa nada. Dios sabe tu condición. Así es. Él sabe si tú eres realmente salvo o te estás engañando a ti mismo. Pero Él te ama, se preocupa por ti y quiere darte la oportunidad de que te acerques a Él y salvarte, perdonarte tus pecados. Y cualquier necesidad que usted tenga, dice la Biblia que hay que llevarla a los pies del Señor, llevando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé esto, hermano, pero eso es tan grande, tan maravilloso. Y esa historia, de repente decimos, wow, qué historia, qué pasaje, cuánto nos puede enseñar el Señor. Vamos a orar, ojos cerrados.